Bueno, muy buenos días a todas las agencias de viajes de nuestro capítulo ANATO Oriente. Un saludo también muy especial a nuestra presidenta del capítulo, Estela Murillo, que también está acá con nosotros. De la mano del capítulo Oriente decidimos construir esta charla de capacitación en los protocolos de bioseguridad y del sello check-in. Digamos que es un ejercicio que enfocado a la reactivación del turismo, pues vamos a tener que aplicar todas las agencias de viajes. Es importante dejar claro que si bien los protocolos de bioseguridad de agencias de viajes aún no están aprobados por el Ministerio de Salud, ANATO sí participó de ese proceso de construcción y creemos que si esta versión borrador no va a ser la final o será muy parecida. Entonces creo que hay muchas cosas que se deben implementar que están en la resolución 666, que fue la que determinó como el procedimiento para los específicos de los sectores. Es un buen momento para ir avanzando en este sentido. Entonces queremos con esta charla dar algunas bases, orientarlos en temas normativos, que ustedes puedan ir revisando al interior de sus empresas el procedimiento que corresponda para avanzar. Y para eso esta charla del día de hoy la vamos a tener con 3 personas con mucho conocimiento sobre el tema, 2 personas del equipo de ANATO y una persona de SGS. Voy a leer sus perfiles y posterior a eso daremos inicio a la charla, pero antes, de leer los perfiles, quisiera que nuestra presidenta del capítulo Oriente también pudiera darles un saludito. Entonces, Estela, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Me alegra muchísimo ver ya 27 personas conectadas, han escuchado nuestro llamado. De verdad que ANATO Nacional hace un esfuerzo muy grande en poder mantenernos a nosotros al día en todas estas capacitaciones, todas estas obligatoriedades que nuestras agencias de viajes tenemos que tener. Gracias a todos nuevamente y no duden en hacer cualquier pregunta porque aquí están realmente los que saben de protocolos de agencias de viajes. Gracias Julián, gracias María, Milena, Carolina y Mónica. Mónica, sí. Sí, Gracias a todos. gracias Estela, sí, perfecto. Bien, mil gracias. Entonces, bueno, Carolina Gil es nuestra subdirectora de Turismo Receptivo. Ella va a ser nuestra primera expositora de la charla del día de hoy. Carolina participó en las mesas de trabajo del Viceministerio de Turismo con los gremios del sector, con los aportes que se incluyeron dentro de este borrador de los protocolos de bioseguridad. Quiero decirles que también esto pues no solo se hizo a la ligera, sino que también se involucró aleatoriamente a un grupo de agencias de viajes para que con sus aportes incluyéramos información relevante que se construyó con los gremios, el Viceministerio de Turismo y un representante también del Ministerio de Salud. Ella es profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en idiomas en la Universidad de Bond en Australia y certificada del Programa de Innovación y Transformación de la Universidad IE Business School de Madrid. Ella ha pasado por varias agencias de viajes del sector y pues con amplia experiencia en turismo receptivo. Después entrará la participación de Milena Contreras. Ella es nuestra coordinadora administrativa y de capacitaciones de ANATO y fue quien levantó toda la documentación y el proceso en la alcaldía de Bogotá para que en las oficinas de la asociación nos permitieran los permisos para la apertura de los mismos. Entonces tiene el conocimiento práctico de este tema. Milena es ingeniera industrial egresada de la Universidad Central. Es auditora interna certificada, coaching y líder de implementación y levantamiento de procesos organizacionales con más de 8 años de experiencia. Y pues bueno, en nuestra asociación ya hace varios años. Y por último tendríamos a María Camila Martínez Villota. Ella es administradora turística hotelera con una experiencia en el sector por más de 14 años. Es auditora líder en procesos de certificación de ISO 9001, ISO 14001 y ha liderado procesos de certificación en sostenibilidad ambiental, calidad turística y responsabilidad social. Con SGS hace poco firmamos una alianza estratégica que fue socializada con todos ustedes. La podrán revisar nuevamente en la intranet y ella estará enfocada
en hablar en el decreto del check-in certificado, que fue el decreto que estableció el gobierno nacional. Al final de eso, pues yo les contaré un poquito más sobre algunos temas relacionados con el proyecto que se tramita ante el Fontur para ayudar económicamente a las agencias de viajes y subsidiarlas en el momento de que pues, todo esto pase y podamos reactivarnos pronto. Entonces, pues esta charla tiene ese foco. Quiero agradecerles por su asistencia, por su interés en este tipo de iniciativas y reiterarle a Estela el interés de agrupar a todas nuestras agencias del capítulo Oriente para dictar esta información. Entonces, pues arranquemos sin más preámbulos con nuestra charla programada. Carolina. Creo que no te escuchamos. Carolina, creo que no se ha activado tu micrófono. Sí, ya. Muy buenos días. Lo que pasa es que tuve acá un inconveniente. Pero, ¿ya están viendo mi pantalla? Ya estamos viéndola. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Como les dijo nuestro director general, yo me voy a enfocar básicamente en el protocolo que hicimos para las agencias de viajes. Este trabajo, como él bien lo comentó, estuvimos trabajando de la mano con el viceministerio, otros gremios y también con los aportes de las agencias de viajes. Es importante resaltar que este protocolo se hizo bajo las medidas generales de bioseguridad indicadas en la resolución 666 de 2020, teniendo en cuenta que por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus. El protocolo está orientado a las agencias de viajes con los siguientes use para actividades de agencias de viajes, actividades de operadores turísticos y otros servicios de reserva y actividades relacionadas. El objetivo como tal de este protocolo se basó en orientar en el marco de la pandemia por el coronavirus las medidas generales de bioseguridad que deben adoptar las agencias de viajes con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. La estructura de este protocolo tiene cuatro pasos. Uno son las medidas locativas, el capital humano, plan de comunicaciones, prevención y manejo de situaciones de riesgo y contagio. Para iniciar con las medidas locativas, digamos que yo en unos puntos voy a ir muy superficial porque mi compañera Milena, que va a seguir después de mí, ella les va a contar a detalle qué tipo de protocolo se está aplicando dentro de las oficinas, pero yo se los voy a mencionar en términos muy generales. El primero será adecuar una zona de limpieza y desinfección para lavamanos y calzado en áreas de recepción y atención a clientes. Sin embargo, se sugiere que inicialmente se evite el contacto físico con los clientes, que manejemos mucho el tema virtual, si es necesario hacerlo físico, que coordinemos citas previas, pero esto con el fin de prevenir que tengamos aglomeraciones o evitemos el contacto físico. También es importante generar barreras físicas en las oficinas de las agencias de viajes entre clientes y terceros y asimismo entre el mismo personal para mantener al menos la distancia de 2 metros. Importante el uso de tapabocas, realizar el lavado y desinfección de manos. Y en cuanto a los atractivos turísticos, debemos solicitar a los administradores de los atractivos turísticos con los que vayamos a contratar que tengan señalamientos, señalización para mantener la distancia de mínimo 2 metros, asimismo que ellos implementen sistemas de reservas y capacidades de carga de manera tecnológica. Por ejemplo, un caso puntual era como en un tiempo lo estuvo manejando Parques Nacionales para ir al Tayrona, que para nosotros sí teníamos que hacer la reserva previa por internet, hacer el pago previo por internet. Con eso, cuando llegáramos al parque, era presentar nuestra reserva y tener un ingreso con el fin de evitar tener filas de aglomeraciones de personal en un mismo espacio. También pedimos
y se solicita a través de este protocolo, nosotros contar con todos los protocolos de los restaurantes, de los transportistas, de los museos, para nosotros exigirles a ellos que estén cumpliendo con esos protocolos. Asimismo, tenemos este punto especialmente para los turoperadores, donde vayamos nosotros a operar, tenemos que asegurar que vamos a contar con agua potable y vamos a disponer de baños en buen estado y equipados con jabón, gel, lo mismo, toallas desechables. Si no contamos en esa área con agua potable y queremos sí o sí ofrecerlo, es importante que de alguna manera podamos proveer este servicio. También tenemos asegurar que el pasajero y el personal estén en constante lavado de manos antes, durante y después del servicio. Es importante la desinfección y lavado de manos. Los vehículos de transporte terrestre, marítimo y fluvial, es muy importante que exijamos que ellos cumplan los protocolos de seguridad. Debemos llevar un registro de los resultados de la toma de temperatura de los guías y de los conductores al inicio y al finalizar la actividad, dado que ellos son también los que están más vulnerables a contraer la pandemia, ya que tienen un contacto constante con los pasajeros. Está prohibido intercambiar elementos y equipos y herramientas de protección personal con otras personas sin una previa y rigurosa desinfección. Por ejemplo, digamos que en tiempos pasados, que ya lo podemos llamar pasados, nos prestábamos las cámaras, los celulares, los micrófonos, entonces debemos evitar al 100% compartirnos este tipo de implementos. También los viajeros y el personal deben portar durante todos los recorridos un kit de protección personal. Este kit debe componerse al menos de agua jabonosa, alcohol glicerinado al 60%, toallas desechables, tapabocas, papel higiénico, botellas para hidratación. Importante que implementemos que esas botellas de hidratación sean de refil, para no solo de un uso. También disponer de bolsas para residuos bioseguros, como por ejemplo bolsas de las rojitas, porque es importante nosotros separar cuáles son los residuos específicos de bioseguridad y los residuos demás como orgánicos o reciclables. Propender que en los botiquines se dispongan elementos de protección personal. Importante que en esos botiquines tengamos tapabocas, alcohol glicerinado. Nosotros obviamente le exigimos al pasajero que use su tapabocas, pero muchas veces o lo van a dejar, lo van a olvidar o está en mal estado. Entonces, importante que nosotros también dispongamos de estos elementos en caso de que ellos no estén cumpliendo con esta medida. El conductor deberá disponer de alcohol glicerinado para uso frecuente en la cabina. Apenas se use en el bus, tener el alcohol disponible. Evitar el uso del aire acondicionado. Es un poco complicado en las ciudades, especialmente de clima cálido, pero digamos que se pide evitar el uso lo que podamos, en la medida que podamos, y mantener ventilado el vehículo. Como les decía, el manejo de los residuos se recomienda separar los elementos de protección personal y la dotación desechable generados en cada recorrido. Si no disponemos de estos elementos a la mano o muy de fácil acceso para los pasajeros, es importante que les digamos a ellos que mantengan ese tipo de elementos en la bolsa que tendrían ellos en su kit, y que la conserven hasta cuando el guía les diga en dónde se puede desechar. Importante que donde desechemos estos elementos, las canecas tengan también un sellado hermético o una tapa. En cuanto al capital humano, debemos evitar las reuniones físicas, tanto los mismos empleados como si vamos a dar una charla previa a un viaje con nuestros pasajeros. Así como les dije, utilizar 100%, si se puede, las comunicaciones de forma virtual. Propender una correspondencia electrónica y digital,
Si recibimos, ya sea por algún motivo, una caja o algo en físico, tener nuestro alcohol para desinfectar todos estos productos, minimizar el uso del efectivo. La idea es, si podemos empezar a implementar el uso de las transferencias bancarias, eh, es lo mejor, pero pues también propender del pago electrónico con tarjetas de crédito, si vamos a hacer el pago con tarjetas de crédito o si nos toca en tal caso en efectivo, disponer de un área específica donde yo pueda poner mi dinero y la otra persona lo pueda recibir, pero no de mano a mano, sino tener una zona plana donde podamos desinfectar constantemente, pero no tengamos contacto mano a mano. El número de personas permitidas en los lugares abiertos no debe superar un rango entre el 30 y el 50% de la capacidad máxima permitida, según los órdenes también y el protocolo que nos han designado el Ministerio de Salud y el gobierno. En los lugares cerrados en donde se haya definido una capacidad de carga, se debe prever que haya una distancia entre los pasajeros y entre el personal de mínimo 2 metros. En los recorridos al aire libre, por ejemplo en Bogotá, en el centro, en Monserrate, se debe mantener una distancia mínimo al menos entre los grupos de 10 minutos. También es importante que los guías deban realizar los recorridos en un sentido único con el fin de no ir y devolverse y encontrarse con el grupo, no, y llevar todos un mismo sentido para que no se vayan a encontrar los grupos en algún momento. Para recorridos turísticos, el número de personas permitidos se define entre la agencia de viajes y el guía, pero también es importante que este número de personas está sujeto también a los protocolos y condiciones que nos vayan a dar los atractivos turísticos. Ellos, al definir su protocolo, van a definir cuántas personas deberán estar en un mismo espacio por cierto tiempo. Y de esos protocolos dependeremos nosotros para hacer nuestro diseño de producto. En espacios de naturaleza se recomienda que sea grupos entre 4 y 6 personas. Si, por ejemplo, es una familia de 10 personas y están en un recorrido en una reserva natural, entonces pueden ir los 10, pero se dividirán en grupos de 4 o 6 para el recorrido. Así también debemos evitar el uso y distribución de material impreso. Si lo necesitamos, es importante que este esté plastificado para nosotros hacerle la correspondiente limpieza y desinfección después de que nuestros pasajeros hayan tenido contacto con esto. Las agencias de viajes deben informarse sobre la posibilidad de comprar un seguro de viaje con cobertura del riesgo del COVID, esto con el fin de brindarle este seguro al turista, informarnos con proveedores locales y autoridades territoriales acerca de la situación del sector turismo para implementar los planes de acción de operación turística. Entonces, importante que sepamos qué protocolos se están aplicando estos destinos y cuáles son las condiciones de viaje y las medidas para nosotros crear nuestro producto turístico. Asimismo, acatar las disposiciones especiales de aislamiento que vayan a determinar las autoridades de comunidades étnicas como comunidades indígenas, palenqueras, raizales, negras, afrocolombianas. Entonces, importante cuáles son las medidas que ellos están tomando. Promover que los proveedores manejen un sistema de reservas y capacidad de carga como el que les conté inicialmente. Se debe diseñar una encuesta virtual de autoevaluación de síntomas y declaración de enfermedades preexistentes. Esta encuesta se sugiere tenga al menos el nombre, la edad, el origen, el destino, cuáles fueron los sitios que se visitó en el último mes, cuál va a ser su estadía durante el recorrido y también conocer cuáles son las enfermedades preexistentes de alto riesgo que ellos puedan contraer o que contienen en el momento, como por ejemplo sería diabetes, hipertensión y demás.
Asimismo, importante que ellos nos digan si han tenido algún tipo de sintomatología del COVID, como por ejemplo tos seca, fiebre y demás, para conocer esto. Y es importante que esta encuesta ellos nos den una declaración de que están disponiendo de la información verídica. Las empresas prestadoras de servicios turísticos deben informar a los pasajeros las normas de bioseguridad y los viajeros deben aceptar, aprobar este documento con un consentimiento firmado por parte de ellos. Dentro del plan de comunicaciones, nosotros tenemos comunicar a los clientes recomendaciones para antes, durante y después del viaje. Estas comunicaciones las podemos manejar a través de páginas web, redes sociales, folletos, incluso en el momento que nosotros ya confirmemos el servicio, también en esa confirmación del servicio también deben ir estas recomendaciones. Esto con el fin de asegurarnos que ellos saben las condiciones y cuáles deben ser las medidas que deben tener durante su recorrido y la operación de su viaje. Estas comunicaciones deben tener los síntomas de alarma, los lineamientos y protocolos para la preparación en caso de que tengamos algún afirmativo durante el viaje, y pues esto incluyendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. Cada empresa debe contar con información actualizada de los viajeros, pues esta se recomienda, pues la tendríamos desde las encuestas que decimos previamente. El guía debe construir un guión de salubridad que incluya información actualizada sobre la presencia del COVID en el destino y las medidas preventivas. Y se deberá informar al turista las determinaciones por las autoridades en caso de que tengamos algún caso positivo o también alguna persona que no esté cumpliendo las medidas, como por ejemplo que no quiera usar el tapabocas o que no quiera aportar, por ejemplo, en el lavado de manos. Entonces, se le informa al pasajero cuáles son las directrices que se han tomado desde el gobierno. En cuanto a la prevención y manejo de situación de riesgo y contagio, nosotros sugerimos hacer un comité para la gestión de riesgo. Este comité es especialmente para los destinos en donde ellos puedan realizar una serie de actividades y unos meses de trabajo donde se definan qué cambios se ha tenido, se compartan los protocolos que hay para la operación del destino, qué acciones se pueden implementar en cuanto a los recorridos. De pronto dos o bueno, varias agencias dicen, yo tengo programado ir a La Guajira ciertas lunes, miércoles y jueves. Otro dice, bueno, yo me programo sábados y domingos, que entre ellos mismos generen planes de acción para que vayan a cumplir los protocolos de los destinos y no vayamos a tener aglomeraciones de personal y pasajeros. Responsables para la implementación del protocolo. Importante que dentro de las agencias establezcan uno o dos responsables de los protocolos. Esta persona es la que está pendiente que se estén cumpliendo dentro de la oficina y también dentro de la operación turística, y asimismo esté en constante actualización de cuáles son las medidas que está tomando el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, para ir actualizando e ir desarrollando los planes de acción dentro de los protocolos que ya se tengan aprobados. Se debe elaborar e implementar un plan de acción para la operación en donde se planteen las alternativas de prevención y mitigación teniendo en cuenta los parámetros de los protocolos y de la resolución 666 del 2020. Este plan se debe presentar a las alcaldías para su aprobación de acuerdo al decreto 593 de 2020. Entonces, este plan de acción son los mismos protocolos que las agencias de viajes y demás oficinas de sectores están pasándole a las alcaldías para que les aprueben y puedan iniciar después ya la operación de sus oficinas. Entonces, este es el protocolo que mi compañera Milena desarrolló y presentó a la alcaldía de Bogotá para que la aprobaran y nosotros empezar a poder
inicia las actividades dentro de las oficinas. Entonces, este protocolo, puntualmente ahorita ya mi compañera Milena les comentará cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta para el desarrollo y cómo es el proceso para la aprobación de las alcaldías. Por otro lado, el operador se reserva el derecho de admisión de las personas que presenten síntomas asociados al COVID. Debemos realizar un monitoreo de la base de datos de los viajeros sobre su estado de salud. Es importante que esta base de datos que podemos alimentar de nuestra encuesta en el antes y el durante del viaje, la tengamos disponible en el caso que, por ejemplo, un hotel o un restaurante con el que nosotros contratamos de un pasajero X no la solicite. Por ejemplo, descubrieron que el pasajero X que estuvo conmigo acá y yo lo operé en Bogotá, después se fue a Cartagena y en Cartagena dio positivo por casualidad estando en el Hotel Hilton. El Hotel Hilton me puede a mí pedir los datos de este pasajero y así nosotros darle un seguimiento si tuvo un contacto con alguien, para ver si en algún momento le pudo haber transmitido el COVID a otro pasajero. Debemos acordar con los proveedores políticas de flexibilidad para la reprogramación de los programas frente a los casos positivos del COVID. Entonces, nosotros como agencia de viajes también dependemos de los operadores y de otros proveedores. Entonces, con ellos definir qué políticas de cancelación y de flexibilidad podemos tener en caso de que tengamos algún caso positivo y debamos reprogramar. En caso de evidenciar alguno de los clientes presentes síntomas asociados al COVID o fiebre, se debe reportar este caso a las autoridades competentes, como son las secretarías de salud. Ellos tienen a disposición las líneas telefónicas en el Ministerio de Salud y Protección Social para nosotros comunicarnos con ellos cuando tengamos un caso positivo. En caso que el turista se niegue a acatar las medidas de prevención, y la agencia puede reservarse el derecho de admisión aplicando sus políticas de penalidad. Por ejemplo, si tenemos un grupo de pasajeros y uno de ellos no quiere usar el tapabocas, no quiere tener en cuenta ninguna de las medidas de bioseguridad, nosotros estamos en todo el derecho de aplicar nuestras políticas de penalidad y porque pues no está cumpliendo ni con las políticas de la agencia de viajes, ni tampoco con las medidas de bioseguridad del gobierno. Entonces, quisiera darle el paso a mi compañera ahorita Milena para que pues Julián me ayude con la presentación de Milena, pero la idea es que Milena les cuente más a fondo de este plan de acción del decreto 593 del 2020. Bueno, Milena. La explicación de Carolina para todos, si tienen inquietudes, esta información se les remitirá después a sus correos electrónicos. Si quieren, nos dejan en el chat su email para corroborarlo. De todas formas, pues tenemos obviamente en la prescripción sus datos. Y bueno, continuamos con Milena Contreras. Gracias, Julián. Sí, entonces de acuerdo a lo que veníamos conversando, pues ya también con Carolina y siguiendo la resolución número 666, con respecto a los protocolos de bioseguridad que debemos adoptar en las oficinas administrativas, entonces hay varios pilares que se deben tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, uno de los pilares, por favor, es el lavado de manos. Entonces, como ya lo veníamos indicando y como se ha mostrado en todos los medios de comunicación, este lavado de manos se debe interiorizar, se debe concientizar a todos nuestros trabajadores que es obligatorio antes de ingresar a las oficinas. Entonces, siempre debemos decirle a nuestros trabajadores que antes de llegar e ingresar a las oficinas deben realizar el protocolo de lavado de manos. Se debe realizar por lo menos cada 3 horas, entre 20 a 30 segundos como mínimo. Disponer también en las diferentes zonas de
recepción o de que nosotros veamos que es de alto tráfico, como en este caso la recepción, debemos tener pues el antibacterial o alcohol al 70 o al 60% para que nuestros trabajadores o los clientes también que vienen a visitarnos puedan hacer uso de él. Y luego también de haber tenido algún contacto con superficies, ya sean por ejemplo manijas, los teléfonos o documentos como o también la impresora, que es donde tenemos el teclado, debemos realizar un correcto lavado de manos. Seguidamente pues tenemos el uso del tapabocas. Este uso de tapabocas debemos también informarles a nuestros trabajadores, estar en continua capacitación de cómo se debe realizar de cómo se debe usar correctamente el tapabocas. No es solamente en la boca, sino es de nariz a mentón para poder evitar pues así un contagio y estar siempre protegidos. En este caso pues quiero compartirles este video que es del Gobierno de México. Viene muy bien estructurado de cómo se debe realizar como esa capacitación y pues este video se los pueden compartir a los trabajadores. Permítanme por favor, ya les... ¿Sabes cómo se utiliza el cubrebocas adecuadamente? Primero es indispensable que te laves las manos con agua y jabón o con gel desinfectante al 70% de alcohol. Ahora que tienes las manos limpias, identifica el lado que va hacia tu rostro y no lo toques. Es el que tiene las costuras gruesas. Pasa las cintas por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto, desgastado, te lo pusiste en el cuello o la cabeza, o después de visitar a un enfermo, tienes que desecharlo y por ningún motivo guardarlo en el saco o chamarra. Mientras estés usando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo. Siempre tómalo por las cintas elásticas. Retíralo por detrás sin tocar la parte externa. Córtalo en pequeños pedazos. Deséchalo en los residuos sanitarios en una bolsa aparte y lávate las manos. En caso de ser un cubrebocas reusable o un pañuelo grueso, no toques la parte que te cubre nariz y boca. Cámbialo y lávalo diariamente con agua y jabón. No lo arrojes al espacio público por ningún motivo. No lo compartas con nadie y no lo dejes sobre superficies sucias como mesas, sillas o repisas. Recuerda seguir las medidas de higiene para el correcto uso de tu cubrebocas. Mantente sano y evita salir de casa en esta emergencia sanitaria. Salva vidas. Quédate en casa. Todos estos pasos o procedimientos nosotros debemos documentarlos en el protocolo de bioseguridad que vamos a presentar ante las alcaldías o ante las entidades gubernamentales que nos soliciten esta información. Debe ser muy específico. Adicionalmente tenemos el distanciamiento físico, que es pues también crucial para el cuidado. Entonces el distanciamiento físico debe ser de 2 metros de distancia entre compañeros de trabajo. Para eso podemos apoyarnos en un plano de nuestras instalaciones e identificar cuáles son las áreas críticas en las cuales debemos verificar del distanciamiento entre los compañeros de trabajo. El transporte público, pues sabemos que en algunas ciudades es un poco difícil mantener este distanciamiento, pero pues se debe procurar un mínimo de 1 metro. No solamente debemos enfocar y capacitar a nuestros trabajadores de estos protocolos de bioseguridad dentro de las oficinas, sino también fuera de ellas, tanto en el hogar, en el transporte público o con nuestros familiares. Evitar saludar de beso, mano o abrazo es algo que definitivamente ya no podemos darnos el gusto de realizar. Uso del tapabocas es obligatorio dentro de las instalaciones como fuera de ellas y el buen uso obviamente del mismo. Limitar las reuniones presenciales. Definitivamente si es necesario se debe realizar todo el protocolo de desinfección tanto previo como posterior a esta reunión y tratar de que no sea de más de 5 personas y siempre procurando el distanciamiento de 2 metros. Y evitar el intercambio físico de documentos o herramientas de trabajo. Antes, por ejemplo, si nuestro compañero de trabajo le estaba sonando la extensión, nosotros íbamos y le contestábamos su extensión, pero pues esto se tiene que evitar al 100% porque pues el teléfono es una de las herramientas de trabajo que más podemos contaminar. Entonces, al máximo tratar de evitar este proceso. Lo mismo lo de los esferos, que cada persona también cuente con sus propias herramientas y evitar el intercambio que se tenga.
Dentro de la oficina, como también lo mencionaba pues, Carolina, en las instalaciones se debe tener en la entrada principal un tapete de desinfección pues con un desinfectante para las suelas de los zapatos, pues verificar de que ese desinfectante no nos dañe la ropa, de que no sea tóxico y que sea ideal pues para la desinfección de las suelas de los zapatos. La toma de la temperatura se debe realizar de manera diaria y se debe dejar registro de la toma de temperatura. Sugerir también a los trabajadores que se debe realizar un cambio de ropa antes de ingresar a sus puestos de trabajo, porque estas prendas que se usan, sobre todo para las personas que viven en servicios públicos de transporte, pueden estar contaminadas. Entonces, es mejor que la ropa que tengamos para salir a calle no sea la misma que la que vamos a usar nosotros en las oficinas. También evitar el uso de joyas como los anillos, los relojes, porque pues allí también se pueden tener pues infección. Entonces es mejor evitar el uso de estas. Realizar la desinfección previa pues, de cualquier elemento de trabajo. Aquí nos vamos a apoyar muchísimo en nuestras personas de servicios generales. También vamos a tener un trabajo arduo que hacer con ellas. La capacitación que vamos a tener con ellas va a ser fundamental, porque de ellos depende también que nuestras instalaciones sean un establecimiento o un espacio bioseguro. Las puertas deben permanecer abiertas al máximo, pues nuestras oficinas deben tener la máxima ventilación posible, si es natural, muchísimo mejor. Como lo decía Carolina, es mejor evitar el aire acondicionado por el tema de la recirculación del aire. Debemos nosotros también, como la parte de los empleadores, debemos garantizar que nuestros trabajadores tengan unos puntos de hidratación. Entonces, el agüita, los termos, y debemos pues también promover para que ellos lleven sus propios termos de agua y que sean lavados en sus casas. Esto nos evita mucho pues de que también se estén levantando pues tanto tiempo hacia la cocina pues entre menos tengamos intercambios de cruce de personas dentro de las instalaciones, es mucho mejor. Entonces es mejor sugerir que cada uno tenga su botilito o su botella de agua para su hidratación durante el día. Los movimientos de los productos, por ejemplo, las fotocopias, el papel, cuando vamos a la fotocopiadora, es indispensable y esto también debe quedar documentado de cómo vamos a realizar ese proceso, de que solamente, por ejemplo, una persona sea la encargada de manejar la fotocopiadora o una sola persona sea la encargada de manejar el panel de control del microondas. Todo esto tiene que quedar documentado cada uno de los procedimientos. Procurar pues también promover a nuestros trabajadores el uso de diferentes medios de transporte. Entonces, si se pueden ir en bicicleta, en motocicleta, caminando, pues es lo ideal para evitar, pues obviamente, que nuestros trabajadores tengan un contacto con las demás personas. Los elementos de bioseguridad también debemos, nosotros los empleadores, debemos de designar algunos espacios donde vamos a tener unas canecas diseñadas para tal fin, pues más que diseñadas, más bien marcadas con doble bolsa negra para que allí pues, se puedan desechar todos los elementos que puedan ser desechables. En este caso, por ejemplo, los tapabocas, los guantes y posibles elementos que puedan estar contaminados, y deben estar debidamente marcados y ubicados. Se debe suspender también en las instalaciones, si tenemos de pronto el ingreso por huella, se debe suspender y buscar otras alternativas. Y a cada uno de los trabajadores se les debe entregar un kit. El kit debe ser compuesto por los tapabocas, ya sean reutilizables o de un solo uso, guantes de látex o de nitrilo y alcohol del 70%. En el tema de los guantes, hay algunas pues, como controversias si es bueno el uso o no es bueno el uso. Nosotros siempre vamos a recomendar el lavado de manos. No hay nada mejor como el lavado de manos frecuente, cada 3 horas o después de haber manipulado algún elemento que pueda ser tocado por otra persona. El uso del tapabocas, por ejemplo, en el trayecto se debe
por ejemplo, especificar muy bien esta información a los trabajadores de que el tapabocas debe seguir como una rutina. Entonces, por ejemplo, si es reciclable o reutilizable, perdón, el tapabocas se debe usar, digamos, del trayecto de la casa a la oficina, se debe usar un tapabocas. Luego, cuando llegues a la oficina, se deben lavar muy bien las manos, quitarlo, colocar uno nuevo y realizar también el lavado de manos y permanecer, digamos que con ese otro durante la permanencia en las instalaciones de la oficina. Los mecanismos de información deben también estar estipulados dentro de nuestro protocolo de bioseguridad que estamos diseñando. Debemos también especificar cuáles serán las condiciones en las cuales no podremos aceptar que un trabajador ingrese a nuestras oficinas o también un proveedor, que en este caso pues es si tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados, porque pues ya tendría fiebre, tendría que devolverse para su casa y hacer el cuidado de 14 días. También entonces debemos realizar pues como todas las informaciones, ya sea a la Secretaría de Salud, a la ARL y a la EPS del trabajador, para que también ellos nos ayuden a hacer un cerco epidemiológico y, y poder, pues, digamos, como mantener a ese trabajador con las condiciones adecuadas. Al ingresar a las oficinas, pues también debe ser importante que nosotros como empleadores tengamos un formulario de condiciones de salud. Este formulario se puede realizar, pues hay muchas herramientas en las cuales se pueden realizar. Ya está, por ejemplo, Google Docs, o hay muchas ARLs que también en sus páginas ya tienen implementada esta encuesta para que cada uno de los trabajadores puedan ingresar su condición actual de salud. Entonces, por ejemplo, si tiene tos, si ha tenido de pronto algún contacto, cuál ha sido su temperatura, cuál es de pronto el trayecto que ha tenido, si de pronto viene en un medio de transporte, por ejemplo, no sé, en el taxi, con otras personas. Entonces, por favor, que nos indiquen con cuáles personas ha tenido contacto. Es muy importante esa información, que eso también está detallado en la resolución 666. Pues si se presenta algún síntoma, debe tener pues la comunicación directa, ya sea con su jefe inmediato y las entidades gubernamentales encargadas. Bueno, en este caso sería la ARL, la EPS y pues la Secretaría de Salud. Y en el caso, por ejemplo, de Bogotá, la alcaldía tiene una plataforma diseñada para que nosotros realicemos el proceso de ingreso de pronto si tenemos algún trabajador con alguno de estos síntomas. También se deben especificar cuáles son los tiempos, cómo serán los tiempos de interacción de ella, por ejemplo, sea de alimentación en este caso. Entonces, cuáles van a ser los protocolos que se van a seguir por cada uno de los trabajadores en ese espacio de tiempo. Entonces, por ejemplo, que debemos lavar muy bien las manos con agua y jabón, retirar el tapabocas y desecharlo en el caso de ser desechable, y lavar nuevamente las manos. Cada trabajador pues debe llevar sus propios utensilios para la toma de alimentos, nunca se deben intercambiar. Los recipientes pues usados para el transporte de alimentos deben ser lavados en casa. Y pues al finalizar el consumo de los alimentos también y reintegrarnos nuevamente a las labores, debemos también realizar el proceso de lavado de manos. Esta información también debe ser muy explícita en el protocolo que vamos a diseñar de las áreas administrativas para nuestros trabajadores. La parte de domicilios, visitantes y proveedores también toca dejarla muy bien escrita, es realizar, por ejemplo, la limpieza. Cuando nos llega un domicilio, debemos realizar la limpieza con alcohol, en el caso pues de que no podamos realizarlo con agua jabonosa de una bolsa. Debemos realizarla muy bien esta limpieza de los paquetes, evitar también la solicitud de los domicilios. También debemos verificar cuáles son si vivimos de pronto en una copropiedad, debemos verificar con la administración de la copropiedad cuáles son los protocolos que se están llevando y pues manejarlos en conjunto, porque ellos también manejan unos procesos que debe ser también la parte de desinfección, la toma de la temperatura, el diligenciamiento de la información de esas personas que vienen y que ingresan a nuestras instalaciones, tanto de la copropiedad como a nuestras oficinas. Nosotros estamos obligados a llevar esa información. En el caso pues de que se tengan que recorrer pronto algunos domicilios, pues nada, la desinfección al llevar también ese domicilio que nos llegó
nuestras instalaciones pues, con alcohol, con agua jabonosa. Y cuando son visitantes, llevar el registro, y los proveedores, en lo posible, pues evitar pues, de que vengan a nuestras instalaciones. Si se puede de pronto realizar una reunión de manera virtual, es mucho mejor. Si de pronto tenemos que realizarlo de manera presencial, pues el mismo protocolo que se debe llevar a cabo es el distanciamiento de 2 metros, realizar la previa desinfección de donde nos vamos a reunir y posterior a nuestra reunión, y diligenciar siempre la información de quien nos visita. Informar, capacitar a los trabajadores en tanto a los síntomas y cuidados que se deben tener. Yo creo que esto ha sido información que nos ha llegado por todos los medios de comunicación y que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, cuáles son los síntomas y los cuidados que nosotros debemos tener. Identificación de los lugares de riesgo y de contagio. Entonces, por ejemplo, tenemos las terrazas, los ascensores, las cocinas, el transporte público, recepción y máquinas dispensadoras. Estos son solamente algunos de los ejemplos de los lugares de alto riesgo, y debemos capacitar muy bien y darles a conocer, concientizar a nuestros trabajadores que allí pueden estar expuestos. Y toda esa información, pues, muy bien específica. Servicios generales, esta área pues va a estar vamos a trabajar muy de la mano con ellos, vamos a tener pues una labor ardua con ellos, porque ellos van a estar pues digamos así que más expuestos que el resto de los trabajadores, y debemos capacitarlos también, y para ellos también se debe formar como un anexo a nuestros protocolos, deben dejarlos muy bien específicos. Entonces, en este caso, Servicios Generales debe tener, aparte de su protección de seguridad, dotarlos también de pronto con un delantal, unos guantes y unas caretas para que ellos evitar de pronto esa contaminación cruzada. Los elementos de protección de los EPP o los elementos de protección personal, en el caso de ser reutilizables, debemos indicarles a ellos que deben realizar pues, el debido quitado, siempre pues digamos lavarse las manos, quitarlos, lavarse nuevamente las manos, guardarlos y lavarlos también en sus sitios, en sus hogares, siempre y cuando no combinar nunca esos elementos en la forma de lavar. Entonces, siempre lavarlos de manera separada, remojarlos, dejarlos allí un momento y ahí sí seguir con el proceso de lavado en forma, pues, en un lugar ventilado. Si los elementos de protección de seguridad, pues no son para llevarse para la casa, por ejemplo, los guantes, entonces se deben lavar, debe quedar muy específico ese procedimiento, debe lavarlos y dejarlos secar en un lugar con alta ventilación, y evitar, pues obviamente, tocar con las manos desnudas cualquier otra superficie. También pues decirles a ellos que es importante el manejo de la toma de temperatura. Ellos tienen que estar muy al tanto de todas sus condiciones de seguridad. Quiero compartirles este video que es de nuestra ARL Colmena, que es de higiene y de objetos. Higiene de objetos. La siguiente medida sugerida es realizar una adecuada higiene de objetos. Reforcemos el aseo e higiene de áreas de trabajo con soluciones de alcohol y en objetos personales que pueden tener contacto con secreciones como salivas, lágrimas o mocos de personas enfermas. Limpia la superficie de elementos que usas con frecuencia como gafas, celulares, teléfonos, dispositivos electrónicos, cargadores, lapiceros, escritorios, mesas, puertas, barandas, manijas de cajones y puertas, interruptores, botones, computadores, teclados, mouse, tubos, grifos o cisternas. Se recomienda el lavado de prendas de vestir como bufandas, gorros, guantes después de un uso, y evita compartir utensilios como vasos, platos o cubiertos. Bueno, también aquí podemos adicionar dentro de este protocolo cómo se va a desarrollar la limpieza tanto en pisos, baños, cocinas, que se debe llevar pues a cabo con detergentes para luego desinfectar con hipoclorito o cloro.
de uso doméstico, dejar en contacto por 5 a 10 minutos y después retirar con paños húmedos. Eso digamos que es como para esas áreas en específico. También debemos pues reforzar mucho con la parte de servicios generales, que antes de la apertura de las oficinas se debe realizar con la limpieza y desinfección de todas las zonas de uso común y de los puestos de trabajo con las medidas obviamente de seguridad y con la desinfección que nombramos anteriormente. Utilizar también desinfectantes o alcohol del 70% para la limpieza de aquellos objetos que de pronto pueden ser dañados con el alcohol, con el cloro. Y tener los espacios pues disponibles, tener un espacio diseñado o estipulado, debidamente marcado con los elementos de limpieza y desinfección para evitar así también que de pronto ya se confundan o también que los trabajadores pues tengan acceso a estas zonas. El manejo de residuos es también muy importante porque los elementos desechables o potencialmente contaminados debemos dejarlo, pues como lo he dicho anteriormente, en unas canecas especiales que deben tener tapa y marcadas. Las bolsas donde vamos a desechar estos elementos deben estar debidamente marcadas, debe ser doble bolsa negra. Y pues también reforzar pues el uso también de los residuos, entonces clasificar. Entonces, ser también como muy específicos con nuestros trabajadores, que también pues esto nos ayuda a mejorar también el ambiente, ubicar las canecas, decirles a ellos como cuál es el método de clasificación que se debe también tener en cuenta, el del vidrio, el cartón, el plástico, el metal, y pues obviamente que sean separados de estos elementos que potencialmente contaminados. Y pues tener en cuenta para nuestras personas de servicios generales, informarles y capacitarlos. O sea, realmente este protocolo va muy enfocado hacia nuestros trabajadores y que nosotros debemos capacitarlos la mayor parte del tiempo acerca de cómo realizar también sus trabajos y cómo evitar también el contagio o la contaminación hacia nuestros demás compañeros de trabajo. En este caso, servicios generales, también debemos informarles que el manejo de estos elementos de limpieza y la combinación puede ser muy peligroso. Entonces también debemos estarles en continuo contacto, en continua contaminación, informarles a esas personas cuáles son los procedimientos que se deben seguir. Listo, creo que por este lado sería la parte que teníamos de protocolos dentro de las oficinas administrativas. Le voy a dar paso pues a María Camila de SGS, quien ya nos trae la información acerca de sello check-in. Gracias, Milena. Buenas tardes para todos. Ya estoy compartiendo la pantalla. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a Nacho para poderles dar a conocer en qué consiste el sello check-in. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Gracias. Bueno, antes que nada, darles a conocer brevemente qué es SGS. Nosotros somos una multinacional líder en procesos de certificación, inspección, verificación, análisis y ensayos de laboratorio, formación académica y consultoría. Estamos presentes en más de 160 países en todo el mundo y contamos con 1.800 oficinas y laboratorios a nivel general. Pues ya entrando en materia en cuanto a la certificación del sello de check-in certificado, el cual está soportado en la resolución 0576 del 2020. ¿Qué es el sello? Antes que nada, primero es una iniciativa del gobierno nacional respaldada por la OMT, es algo muy importante porque eso nos permite tener visibilidad a nivel nacional e internacional por los turistas que pronto tendremos en nuestro país. Y asimismo es una herramienta informativa que permite generar ese valor diferenciador entre otros establecimientos.
dado a garantizar esas medidas de bioseguridad que Carolina y Milena han comentado anteriormente y a su vez pues generar ese parte de confianza a los clientes. Es importante mencionar que este sello es de carácter voluntario, no es obligatorio implementarlo y a su vez el sello lo que permite es generar ese sello, esa tranquilidad al cliente de que puede asistir a sus instalaciones en unas medidas de bioseguridad. Es importante resaltar que este sello no va a garantizar un espacio libre de COVID porque el riesgo siempre va a estar latente. Pero sí lo que se busca certificar es que ustedes como establecimiento sean un lugar bioseguro que mitigue el riesgo del contagio. Es importante para conocimiento de ustedes que aquellas agencias o empresas que quieran adquirir el sello deben validar que el ente de certificación esté acreditado con ONAC. Esto resaltando que aunque el sello no tiene costo, bien lo ha dicho el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para obtener este sello debe haber un interventor, que es un ente de certificación acreditado, para validar el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Entonces, este tipo de entes de certificación, como lo somos nosotros, primero deben estar acreditados en la ISO 17065 y con el código IAF 38. ¿En qué consiste este código IAF 38? Donde se demuestra la experticia de ese ente de certificación en procesos de bioseguridad. Y esto va de la mano es en garantizarles a ustedes que nuestros auditores cumplen con la experticia y el conocimiento no solamente en temas de turismo, sino de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad. Como tampoco el objetivo es solamente que tengan conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, sino que es un mix de todo y más aún cuando la industria turística tiene tantas particularidades. Entonces, dentro del alcance que tienen estos entes de certificación se involucra la resolución 666, que Milena y Carolina lo han explicado muy bien anteriormente, y la resolución 0576 del sello check-in certificado. ¿A quiénes les aplica este sello check-in? A las aerolíneas, prestadores de servicio turístico inscritos con el Registro Nacional de Turismo, áreas turísticas y atractivos turísticos. Sin embargo, es importante mencionar que puede haber alguna empresa que no necesariamente tenga Registro Nacional de Turismo, pero sí se involucre dentro de la cadena de turismo, también puede aplicar este sello. Me explico, una terminal de transporte, la misma aerolínea que no tiene Registro Nacional de Turismo, pero hace parte de esa cadena de turismo. ¿Cuál es el objeto del sello? Realmente es generar esa confianza tanto a nuestros trabajadores, clientes, proveedores y todos los actores que intervienen en la prestación de nuestro servicio al garantizar por un tercero, que es el ente de certificación, que se cumplen todas las medidas para que ese cliente tenga tranquilidad al recibir esa prestación del servicio. Y asimismo, en medio de esta pandemia es muy difícil reactivar esa confianza de los clientes, entonces es un valor agregado que nos va a permitir promover la recuperación y sostenibilidad tanto de la industria turística como en tema comercial, poder empezar como a aumentar esas ventas. De igual manera, es una herramienta informativa, como lo mencionaba anteriormente, que permite diferenciar a esos establecimientos que tienen ya certificadas esas buenas prácticas de bioseguridad. Es importante mencionar como generalidades específicas del sello de check-in que los procesos de certificación normalmente duraban 3 años, pero bajo la resolución 0576, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sí es muy específica que la vigencia es de 2 años, entendiéndose esto que, un ejemplo, en el 2020 se tomaría la certificación inicial y en el 2021 el proceso de seguimiento. En el tercer año se puede hacer un proceso de recertificación y más aún entendiendo que esta pandemia no sabemos cuándo va a finalizar,
pero en el caso tal de que se encuentre pronto la vacuna del coronavirus o pase todo, de igual forma es una manera de involucrar en todas nuestras actividades diarias temas de bioseguridad. Entonces, posiblemente al tercer año se continúe con un proceso de certificación, ¿sí? Durante el proceso que se ha contemplado del Ministerio para la ejecución de este proceso de auditoría, se ha contemplado máximo 45 días, que más adelante lo voy a explicar, pero este tiempo no quiere decir que obligatoriamente se cumpla esto, sino es un tiempo máximo que se puede llevar a cabo el proceso de auditoría, desde la autodeclaración hasta la emisión del certificado. Sin embargo, si se llegase a detectar alguna no conformidad en el proceso de auditoría, el prestador de servicio turístico tiene máximo 15 días calendario para hacer el cierre de no conformidades. ¿Cuál es el alcance normativo que se va a evaluar dentro del sello? Uno, es la resolución 666 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que Carolina y Milena pues lo han explicado al detalle anteriormente, y la resolución 0576, que esta resolución no dice los puntos específicos a cumplir, pero sí hace mención a las condiciones técnicas para la obtención del uso del sello. Y como tercera medida están los protocolos de bioseguridad específicos para cada subsector del turismo, entendiendo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desarrolló junto con las agremiaciones, como en el caso de ANATO, estos protocolos y estamos en la espera de que el Ministerio de Salud avale los protocolos específicos. Bueno, no voy a entrar en detalle en cuanto a esta estructura del protocolo general, pero sí quiero darles a conocer a ustedes que básicamente lo que nosotros como ente de certificación evaluamos es básicamente lo que les mencioné anteriormente en las resoluciones, pero lo que nosotros vamos a evaluar es que se evidencien todas esas buenas prácticas que anteriormente Milena y Carolina mencionaron. Realmente lo que se pide como un ente de certificación siempre es tener el registro. Permítame un momento. Permítame un momento. ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Dígame. Gracias. Entonces les mencionaba que nosotros como ente de certificación lo que buscamos es que se evidencien todas esas medidas generales y que sobre todo, más que esta parte documental, que el personal tenga conciencia, esté capacitado, tenga conocimiento de la importancia y de la responsabilidad que se tiene para prevenir el manejo y situaciones de riesgo. De igual forma, es importante mencionar que ustedes pues tienen libertad de implementar esa resolución 666, pero de la mano pueden acompañarse con empresas de asesoría, de implementación o junto con la ARL para implementar toda la resolución 666. Sí es importante, como bien lo mencionaba Milena, ustedes tengan un monitoreo constante del estado de salud de sus funcionarios y hagan toma de conciencia y autocuidado para aquellos funcionarios que se van a desplazar de su trabajo a la casa o van a utilizar algún medio de transporte. ¿Mm? Asimismo, antes de pasar por el proceso de certificación, los protocolos deben ser avalados por las alcaldías o gobernaciones competentes de cada región, porque esto hace parte de los requisitos de evaluación del proceso de certificación. A su vez, la etapa del proceso de auditoría que yo les mencionaba anteriormente, de los 45 días, parte desde la autoevaluación, que consiste en diligenciar una lista, un documento previamente por el Ministerio de Salud, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que yo les voy a compartir la página,
y posteriormente ustedes se contactan con un ente de certificación como nosotros para llevar a cabo el proceso de auditoría documental y presencial. En este proceso en específico del sello check-in, sí es necesario llevar el proceso de auditoría presencial para garantizar que toda la parte documental de los protocolos se dé cumplimiento y más aún en temas de puntos de sanitización, puntos de distanciamiento. Nosotros como ente de certificación no les vamos a exigir a ustedes en ningún momento que hagan cambios locativos, pero sí están ustedes en la libre decisión de pronto de implementar en cubículos o en recepción, de pronto algún vidrio, algún acrílico, pero ya es por criterio propio, pero siempre mitigando el riesgo. ¿Qué pasa? Este sello tiene una particularidad importante y es que no existe una norma específica con unos parámetros propios a evaluar. Sí están el marco normativo que yo les mencioné anteriormente, pero cada ente de certificación es libre de definir su propia lista de chequeo. Entendiendo esto, como SGS, nuestro objetivo es que ustedes no sean auditados a ciegas, sino que en el momento en que se acepte la auditoría o se acepte la oferta de la certificación, nosotros les hacemos llegar el listado de documentos, tanto de la fase 1 como de de la fase documental como de la auditoría presencial para que ustedes conozcan sobre qué los vamos a auditar. A su vez, una vez en la auditoría presencial ya se culmina todo el proceso, el auditor les notifica a ustedes en caso que sí hubo algún hallazgo. Este hallazgo puede ser de pronto que el personal no tenga conocimiento, que no haya sido capacitado o que en el tema documental estén todos los protocolos, pero en la realidad falta implementar algunas medidas. Posteriormente, se verifica el cumplimiento desde el área técnica del ente de certificación y se procede a emitir el certificado. Nosotros en particular como SGS tenemos un valor agregado y es que en la emisión del certificado emitimos este documento mediante un software que trajimos de SGS China. Les permite a ustedes contar con el documento físico y el documento en digital y a su vez, sin costo adicional, se les genera un código QR. Este código QR ustedes lo pueden enlazar a la página web, en redes sociales, medios de comunicación, para a su vez dar a conocer al cliente antes de tomar sus servicios, de que ustedes cuenten con un proceso de certificación avalado con un ente de certificación como nosotros. Si por el contrario, en el proceso de verificación del cumplimiento se llega a detectar algún hallazgo, se notifica a ustedes que tienen 15 días máximo para este cierre de no conformidad. Es importante resaltar que este tiempo está establecido en la resolución 0576 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, porque normalmente son 3 meses, pero dado la criticidad del proceso de bioseguridad, se implementaron máximo 15 días para subsanar esos hallazgos. Quiero compartir los enlaces a tener en cuenta. La primera es la autodeclaración que les comentaba, que deben hacer ustedes en la página del ministerio, que es bioseguridad.minsid.gov.co, y de cierta manera está también la página de Colombia Sigue Adelante.minsid.gov.co/protocolos de seguridad, donde ustedes pueden consultar en tiempo real los protocolos que han sido avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social. De cierta manera, bueno, antes una invitación para que consulten los procesos que se tienen de certificación del sello check-in. Actualmente hay muchos sellos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nosotros les podemos apoyar, pero también es una invitación a que ustedes busquen esas medidas complementarias para no solamente tener una certificación documental, sino mitigar los riesgos de contagio. Un ejemplo, ¿cómo nosotros podemos validar que nuestro personal de aseo está cumpliendo e implementando los protocolos correctamente? Entonces, una invitación es a que ustedes puedan validar mediante pruebas de laboratorio de superficies esa efectividad de los procesos. Esto no va amarrado a la certificación, pero permite garantizar esa efectividad de los protocolos. A su vez, quiero darles muy por encima la información. Nosotros a nivel global de SGS hemos desarrollado un escudo electrónico anticontagio que les permite generar ustedes un carnet, como el que ustedes ven, es muy pequeño. Cada usuario que entra a su establecimiento
para garantizar que se cumpla la medida de distanciamiento y a su vez si alguien llega a restringir, a violar esta medida, se genera una alerta de sonido y vibración para que ustedes tengan ese control de distanciamiento, porque una cosa es tener el protocolo implementado, pero ¿qué medidas van a hacer ustedes para mitigar el riesgo? ¿Cuál es el objetivo de esto y qué les puede ayudar también? Es que esto funciona mediante una herramienta de Bluetooth y es un software que lo pueden alimentar constantemente. Este dispositivo se comparte todos con una información que ustedes alimentan y en caso de un contagio de alguna persona que haya entrado a sus instalaciones el día de mañana, se puede ver la data, el histórico de las personas que estuvieron cerca a ese posible COVID para así tener un cerco epidemiológico más efectivo. Entonces, dentro de SGS, pues tenemos muchas herramientas, como les digo, el sello de check-in, sellos internacionales, herramientas de laboratorio, anticontagio, entonces, lo que les podamos colaborar, con mucho gusto. Mil gracias. María Camila, muchísimas gracias. A Carolina y a Milena, por supuesto, también por la presentación. Creo que fue clara. No sé si hay inquietudes. ¿Tenemos alguna inquietud en el chat? Quien desea también, le podemos activar, obviamente, su micrófono y su cámara y hace la pregunta. Jacqueline Rodríguez tiene la inquietud de... A ver, espérame que esa pregunta viene por partes. Dice... ¿Hay segmentos del mercado internacional que validan y conocen ciertas certificaciones en qué países están, sobre todo para el receptivo? No sé si eso tenga que ver, María Camila, contigo, si existe alguna articulación que tenga validez internacional y que entre países sea avalada o reconocida. Sí, Julián, lo que pasa es que a nivel internacional se han desarrollado muchos sellos de desinfección monitoreada, muchos centros de certificación que están a nivel mundial los tienen, nosotros también los tenemos, pero aquí también es importante resaltar las medidas locales o la resolución que se pide en Colombia, ¿sí? Entonces, por eso es importante resaltar la diferencia. Uno son los sellos a nivel mundial que pueden tener los lineamientos de la OMC, y la otra son los sellos propios que atienden el reglamento particular que se solicita en Colombia por el Ministerio de Salud. Entonces, son cosas complementarias, pero de pronto tienen algunas diferencias. Perfecto. Bueno, yo quería aquí aprovechar obviamente el espacio para resaltar dos actividades importantes de ANATO que se vienen desarrollando. Una está relacionada con la convocatoria para recibir recursos del FONTUR para que las agencias de viajes puedan obtener el sello check-in certificado por alguna de las entidades acreditadas por la ONAC como establece la norma. Quiero que sepan pues que está en trámite, pero quisimos hacer la preinscripción previa con el objetivo de tener la mayor cantidad de agencias posibles. El proyecto actualmente se tramita por 350 cupos, pero les cuento que todavía del capítulo Oriente tenemos poquitas agencias inscritas. Entonces, simplemente a través con la presidente del capítulo Oriente, con Estela, recordarles que se envió la circular 119 que dice preconvocatoria de auditorías de otorgamiento del sello de calidad check-in certificado. A las agencias ANATO se las haremos llegar por el WhatsApp. Simplemente reitero pues que hay unos valores tentativos, el FONTUR hará sus propios procesos de selección de la empresa una vez el proyecto de ANATO sigue en curso. Estos valores en el mercado están por el orden de 1.300.000, 1.400.000 y la idea es que las agencias ANATO no paguen más de 310.000 pesos para este certificado. ¿Cuál va a ser la diferencia respecto a los proyectos anteriores? Digamos que aquí vamos a tener que ser muy juiciosos con este procedimiento de aplicación de los formatos y ser prácticamente muy autodidacta en este proceso porque no va a haber acompañamiento de capacitación. Solamente este costo está asociado con la visita de auditoría que hace la empresa acreditada por la ONAC.
Listo, hay más de, yo no sé cuántas empresas acreditadas por la ANAC, SGS es una de ellas, y Contec, Bureau Veritas. Ustedes saben que ANATO ha hecho incluso varias alianzas estratégicas en este sentido, pero queremos recordarles para que se prescriban. Y el otro mensaje que quería darles importante está relacionado con la rueda de negocios de encadenamiento turístico. Esta rueda de negocios fue lanzada y comunicada por nuestra presidenta ejecutiva el día de ayer, la presidenta, la doctora Paula Cortés Cache. Es muy importante que recuerden que vamos a tener cupos limitados y que esta rueda de negocios va a tener la oportunidad también de unirse o de agendar citas con empresas de bioseguridad, con empresas de tecnología, con empresas incluso con sus propios portafolios de servicios turísticos. Yo no sé si vieron la posibilidad de analizar la carta de presidencia del día de ayer y el adjunto que venía. Yo no sé si ustedes me lo permiten, 5 minuticos, voy a compartir pantalla. Y les voy a mostrar algo sobre esta rueda de negocios. La preinscripción como tal arrancará a partir del martes 21 de julio. ¿Listo? Yo no sé si en este momento están viendo mi pantalla, espero que sí. Sí. El 21 de julio es oficialmente el proceso de preinscripción para agencias compradoras o para vendedores, que ya les conté que pueden ser varios. La rueda de negocios se va a llevar a cabo el 12 y 13 de agosto de forma virtual. Es una rueda de negocios hecha por ANATO para sus agencias de viajes ANATO. ¿Listo? Las agencias de viajes asociadas que participen como compradoras no tendrá ningún costo. ¿Listo? Lo único que les pedimos es el cumplimiento de los tiempos que ha dispuesto ANATO para preinscribirse, para agendarse con las citas y para que ese día cumplamos el agendamiento. Van a ser 2 medios días, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Acá, pues, simplemente es la misma información que ustedes pueden observar en la carta de presidencia. Esperamos que tengamos más de 50 proveedores turísticos conectados. Esperamos que, ustedes pueden participar en los 2 roles. Como vendedores, ustedes sí tendrían un costo. Ustedes deciden cómo quieren participar, cuál es la diferencia entre un comprador y un vendedor, que el vendedor puede ofrecer su portafolio, puede compartir su pantalla, puede mostrar un video y serán prácticamente 30 minutos de citas. Ustedes dentro de esos 2 días podrán llegar a hacer hasta 20 reuniones. 20 reuniones. Entonces, simplemente quiero recordarles esto porque está muy ligado a todo este tema, porque vamos a tener las empresas de bioseguridad, vamos a tener las empresas, un grupo preseleccionado de los del reto de tecnología, vamos a tener agencias mayoristas. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad como asociados a ANATO para que como compradores no tengamos ningún costo. Si alguien me dice, Julián, pero es que yo quiero aprovechar esa cantidad de vendedores que se han inscrito y quiero participar con alguien más, el segundo participante sí tiene un costo de 50,000 pesos. Estos valores que tenemos acá prácticamente son simbólicos. Lo único que tratamos de buscar es el cumplimiento de las citas, la reactivación del sector, y pues creo que en esta oportunidad podemos hacerlo. Señores del capítulo ANATO Oriente, pues simplemente un saludo especial. Espero haya sido de mucha utilidad esta charla, y cualquier inquietud, pues no sé si hay en el chat más inquietudes respecto a esto. No, yo creo que no. Entonces, pues nada, así damos culminada nuestra charla sobre el tema de los protocolos de bioseguridad del día de hoy, y haremos llegar, obviamente, estas presentaciones, videos e información valiosa a todos ustedes. Entonces, a las agencias de viajes en el departamento de Santander, de Norte de Santander, de Arauca, que se conectaron el día de hoy, un saludo muy especial. Estela, gracias por gestionar este espacio, y que, reitero, espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias.